Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las confesiones, todo lo que se ha dicho sobre la relación de esta pareja que nos hizo suspirar a todos con Love is in the air, o Senkalkap, como se llama en turco. Vamos a analizar qué fue lo que Hande reveló, qué detalles nos dio, y a intentar armar el rompecabezas de esta relación que tanto nos fascinó. Así que si son fans de Hande, de Kerem, de la serie, o simplemente les encantan las historias de amor y drama de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y por supuesto, muchas emociones. Ya saben, pónganse cómodos, sírvanse algo para beber, y prepárense para disfrutar. Pero antes de empezar de lleno con el tema, quiero hacerles una pequeña petición. Ya que están aquí viendo el vídeo, disfrutando del contenido, ¿por qué no se suscriben al canal? Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y listo. Ya son parte de esta gran comunidad. Gracias de antemano. Bueno, ahora sí vámonos de lleno al tema que nos trae hoy. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, un fenómeno. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en Love is in the air, la química entre ellos fue innegable. La pantalla ardía con su conexión, y rápidamente los rumores sobre un posible romance en la vida real comenzaron a circular. Y bueno, como todos sabemos, esos rumores se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, los it couple de Turquía y, por qué no decirlo, del mundo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado por fans de todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la representación de ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Pero como en toda historia, el final no siempre es el que esperamos. Después de un tiempo anunciaron su separación, y como era de esperarse, la noticia causó un gran revuelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de incompatibilidad? Las preguntas fueron muchas y las respuestas escasas. Durante un tiempo ambos se mantuvieron bastante herméticos sobre el tema, y los rumores y especulaciones siguieron a la orden del día. Sin embargo, con el tiempo y a través de entrevistas, declaraciones y redes sociales, algunos detalles comenzaron a salir a la luz. Y es precisamente de esos detalles, de esas confesiones, de lo que nos vamos a ocupar hoy. Empecemos por la propia Hande. En diversas entrevistas ha hablado sobre su relación con Kerem, aunque siempre manteniendo cierta privacidad y respeto. Lo que sí ha dejado claro es que a pesar de la ruptura, guarda un cariño especial por él y le tiene un gran aprecio. Ha hablado sobre la importancia del respeto, la admiración mutua y el valor de los buenos recuerdos. En una entrevista, Hande mencionó que la experiencia de trabajar juntos en Love is in the air fue algo inolvidable. Dijo que habían creado una conexión muy fuerte, tanto a nivel profesional como personal. Destacó la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo en el set, y cómo eso se tradujo en una química que el público pudo percibir claramente. También ha hablado sobre la dificultad de lidiar con la fama y la exposición mediática. Comentó que a veces la presión de estar constantemente en el ojo público puede ser abrumadora, y que es importante mantener la calma y proteger la privacidad. En cuanto a las razones de la ruptura, Hande ha sido más cauta. Ha mencionado que a veces las relaciones llegan a su fin por diferentes motivos, y que es importante aceptar eso con madurez. Ha hablado sobre la importancia de seguir adelante, de aprender de las experiencias y de enfocarse en el futuro. Lo que sí ha dejado claro es que no guarda rencor hacia Kerem. Ha dicho que lo respeta como persona y como profesional, y que siempre le deseará lo mejor. En sus declaraciones, se nota un gran sentido de madurez y de respeto hacia la relación que vivieron. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Qué ha dicho él sobre todo esto? Kerem también ha sido bastante discreto, pero ha hecho algunas declaraciones interesantes. Al igual que Hande ha hablado sobre el cariño y el respeto que siente por ella.
Ha destacado su talento, su belleza y su gran corazón. En algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de mantener la privacidad, especialmente cuando se trata de temas personales. Ha mencionado que a veces la presión de los medios puede ser muy fuerte, y que es importante proteger la intimidad de la relación. También ha hablado sobre el impacto de la serie Love is in the Air en su vida. Ha dicho que la serie le ha brindado muchas oportunidades, tanto a nivel profesional como personal. Destacó la importancia del trabajo en equipo y la buena relación con el elenco. En cuanto a la ruptura, Kerem no ha dado detalles concretos, pero sí ha dejado claro que fue una decisión tomada por ambos. Ha mencionado que a veces las relaciones evolucionan y cambian, y que es importante respetar esas transformaciones. En sus declaraciones, Kerem ha demostrado una actitud madura y respetuosa hacia Hande. Ha hablado sobre la importancia de valorar los buenos momentos y de aprender de las experiencias. Pero, ¿qué nos dicen las redes sociales? Las redes sociales son una ventana al mundo de las celebridades, y nos dan pistas sobre sus vidas, sus relaciones y sus sentimientos. Tanto Hande como Kerem han sido muy activos en redes, y aunque no han hablado abiertamente sobre su relación, sus publicaciones nos pueden decir mucho. Por ejemplo, las fotos que publicaban juntos, los mensajes que se enviaban, las muestras de cariño, todo eso nos hablaba de un amor genuino y profundo. Después de la ruptura, ambos han continuado con sus carreras, y han publicado fotos de sus nuevos proyectos, de sus viajes y de sus amigos. A pesar de la separación, ambos han continuado siendo muy queridos por sus fans. Los seguidores de Hande y Kerem siguen apoyándolos, y les envían mensajes de cariño y de ánimo. Es evidente que la pareja dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de las declaraciones de Hande y Kerem, y de lo que vemos en las redes sociales? En primer lugar, podemos decir que su relación fue real y auténtica. No fue un montaje ni una estrategia publicitaria. Se enamoraron, se quisieron, y vivieron una historia de amor que, como todas las historias de amor, tuvo sus altos y sus bajos. En segundo lugar, podemos decir que ambos se respetan y se admiran mutuamente. A pesar de la ruptura, conservan un cariño especial, y se desean lo mejor. En tercer lugar, podemos decir que la fama y la exposición mediática son muy difíciles de manejar. La presión de estar constantemente en el ojo público puede ser muy fuerte, y es importante proteger la privacidad. En cuarto lugar, podemos decir que a veces las relaciones llegan a su fin. Es parte de la vida. Lo importante es aceptar eso con madurez, aprender de las experiencias y seguir adelante. En quinto lugar, podemos decir que los fans de Hande y Kerem son increíbles. Los siguen apoyando, les envían mensajes de cariño, y están pendientes de sus carreras. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de drama, de fama y de superación. Es una historia que nos enseña muchas cosas sobre las relaciones, sobre la vida, y sobre la importancia de ser fieles a uno mismo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de estas confesiones, y de todo lo que hemos descubierto sobre la relación de Hande y Kerem. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia. Siempre habrá más por descubrir, más rumores, más especulaciones. Pero lo importante es que a través de todo esto, hemos podido conocer un poco más a Hande y a Kerem, y hemos podido comprender un poco más su relación. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por ver el vídeo, y por compartir su tiempo conmigo. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora, me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Qué más les gustaría saber sobre ellos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Me encanta leerlos y responderles. Y para terminar, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.